Ok, buen día, jóvenes, a los que llegaron. Después, atiéndame lo que van a hacer. Van a dirigirse al Classroom, al tablón de anuncios, y ahí van a encontrar un enlace que les he enviado. Van a ingresar a ese enlace y van a subir a un formulario de Google la tarea que han quedado encargados el día viernes. La tarea es de forma individual. Van a colocar en la hojita que han trabajado el nombre, el apellido y su código SIS. Luego le sacan una foto o lo hacen PDF o si lo han escrito en Word, directamente lo suben. Les repito, en forma individual, cada uno de ustedes va a subir el trabajo, la lista de las cosas que saben y las que no saben, hacia el formulario que les he enviado. Pueden hacerlo en formato de Word, pueden hacerlo en PDF o sacándole una foto a su trabajo. Listo, proceden, jóvenes. Buenos días, Inge. Disculpe, Buen día. quería saber hasta qué hora será el plazo para entregar esto. Ahorita porque vamos a tener clase, es ahora que lo suban, en este momento es. Allá, Inge, muchas gracias. Ya, procedan. Si todas las preguntas lo hemos hecho en un solo Word, lo enviamos a un solo lado. Una sola planilla, distinguido joven, ¿no? Es decir, una sola cara, una sola página. Inge, si lo hemos hecho en formato Excel, ¿cómo haríamos, Inge? Ya, si lo han hecho en formato Excel, grábelo como PDF. A su hojita, ese pedacito, márquelo como si fuera a imprimir y en vez de imprimir, grábelo como PDF y lo sube. Inge, Inge, disculpe. bueno, Buen día. Diga. si lo he hecho en PowerPoint, No hay así problema, grábelo formato PDF y lo sube. ya está bien, gracias, Inge. Ok. Ingeniero, buenos días. Buen día. Disculpe, nosotros la lista que conocemos y no conocemos lo hemos hecho en una sola pizarra. Ah, ya. Puedes sacarle una foto, distinguido joven, o lo guarda como PNG y lo suben. Listo. Muchas Ok, gracias, ¿por qué ingeniero. pues, joven? Dije una consulta. Nosotros lo hicimos todos en un documento en Google Docs. ¿En Google Docs lo han hecho? Sí, Las sí, dos están en un solo documento, entonces súbala dos veces. no, está todo en una hoja en Word, Inge. Ya, pero por eso le diga, suba la misma hoja para las cosas que no sabe y para las cosas que sí sabe. Ya está bien, Inge. Ya, para que le Todos, contabilice bien. Sí. Inge, disculpe, no puedo convertir el Excel a PDF, no me deja.
¿Cómo va eso, jóvenes? ¿Ya han terminado? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguien que está demorado? Inge, a mí no me permite entrar para poder enviar mi trabajo. Oh, ¿por qué será? A ver, pruebe otra vez, copie su... ¿De dónde me está enviando? ¿De celular o de compu? De celular, Inge. Lo he transformado a PDF, pero Ya. no puedo ingresar. Me pide correo electrónico y pongo mi correo, pero no me acepta. Ah, ¿tiene otro correo aparte del institucional? Sí, Ese, a con ver, eso puedo pruebe. empezar. Sí, a Sí. ver, pruebe. Mm, mm. Ok, mientras termina la señorita de enviar su correo, continuaremos, jóvenes. ¿Ya? Entonces vamos a compartir pantalla con ustedes. No ha cargado, un minuto. Voy a compartir con ustedes el OneNote. Y vamos a colocar de título capítulo 3, cinemática de los ríos. Entonces estoy escribiendo en el OneNote, así que avísame si es que acaso alguien no pudiera ver.
Ya, jóvenes, entonces vamos. Este capítulo tiene el objetivo de estudiar a los fluidos, particularmente el agua, cuando ellos se están moviendo. No es interés el estudiar la causa por la cual ellos se mueven. Solo es importante la posición, la velocidad y la aceleración de las partículas del fluido. Bien. Ok, miraremos primero. El movimiento de un fluido, es algo muy complejo. Pues no se trata de un móvil, un único móvil, sino de un sinnúmero de partículas que se desplazan. Es como si fuese un ferrocarril, un tren muy largo. Existe la posibilidad ¿cómo le dices? De que durante ese movimiento el fluido se rompa. Se le pondré. Quedando un vacío en medio. Esta posibilidad no es considerada en este curso. Eso se llama flujo bifásico. Pero no vamos a abordarlo nosotros. Haremos la presentación PowerPoint que tengo. Ya, entonces jóvenes, vamos a cambiar de presentación y nos vamos a ir a donde ya les mencioné. Por favor, avísenme si es que se puede ver lo que les estoy presentando. Lo puede ver, Inge. Sí se Ya. ve. Ya, muchas gracias. Entonces miraremos esto.
Se han concebido dos maneras de estudiar la cinemática de los fluidos. Una que está más vinculada con los resabios que tenemos nosotros de física 100 o de física 1, en que estudiamos el movimiento de una partícula, de un móvil, un cohete, un avión, un automóvil, lo que sea, que cambiaba de posición conforme transcurría el tiempo. El problema se presenta en que ahora el fluido ya no es una sola partícula. De hecho, no sabemos cuántas partículas son. Quizás inclusive hasta nos podríamos atrever que son infinito número de partículas que se están moviendo. Piensen en un río. ¿Cómo hacerles el seguimiento a tantas partículas que están conformando el chorro de agua? Entonces, eso ha dado el nacimiento a dos perspectivas para estudiar ese movimiento. Una, manteniendo la tradicional aproximación, y una que van a ver ustedes enseguida, que es el método de Euler. Pero primero miraremos el método de Lagrange, que es una herencia de lo que tenemos de la física. Es decir, centra toda su atención en lo que está aquí resaltado. Una partícula de fluido. Parece ridículo, pero ahí estoy haciendo énfasis en eso. Este método, el método de Lagrange, sigue a una partícula de fluido en el movimiento suyo, en el espacio y en el tiempo. Y para ello tenemos todos los recursos, por ejemplo, miren ahí, de un sistema de coordenadas y un radio vector que ubica la partícula en el tiempo y en el espacio. En todo punto, en el movimiento de esa partícula siguiendo la trayectoria, va a tener al vector velocidad como tangente a él. Ya, esas cosas las hemos heredado y las conocemos de aquello. Ese es el método de Lagrange. Toda tu atención la centra en una partícula de fluido. Esa es la diferencia, van a ver con el método siguiente. En cambio, el otro, el método de Euler, considera puntos fijos fuera del fluido y averigua la velocidad y la aceleración de distintas partículas cuando pasan por esos puntos, conforme va transcurriendo el tiempo. A ver, puede ser complicado lo que les he dicho. Yo he dibujado aquí, perdón, no he pasado la diapositiva. Esta es, miren, es como si fuese la mira de un francotirador. He puesto aquí, este que está con un plomito, miren, parece la mira de un francotirador, pero son varios colocados en el espacio donde se está moviendo el fluido. Entonces, cada uno de ellos, en un instante dado, en t igual a t, cuando enfocan su vista, pueden ver a una partícula de la cual pueden conocer su velocidad, su posición, etcétera, solamente pero en el campo de visión de ese francotirador y nada más, no ve más que eso. Ahí hay una partícula, tiene una velocidad, una aceleración y una posición. Contigua, miren, ahí está otra partícula que queda a la derecha, que no la vemos. Y tampoco esta otra. Pero más allí hay otro francotirador que hace exactamente lo mismo. Observa una partícula que está animada de cierta velocidad, aceleración y posición. Si tuviese muchos de esos, miren, estas miras telescópicas que están aquí, si tuviese muchos de ellas, podría trazar las curvas que les resultaran tangentes a las velocidades. Si recuerdan el método de las isoclinas en ecuaciones diferenciales, es eso. Podría arriesgarme a lanzar, a dibujar una línea que resultando tangente a los vectores de velocidad, me conformarían una curva, unas curvas como las azules que están dibujadas en la diapositiva. Entonces, este es un diagnóstico de muchísimas partículas, pero en un momento dado, en el tiempo t igual a t. Esta es la diferencia con el anterior método. Miren, el método de Euler rastrea en todo momento la posición que he dicho mal, de Lagrange, rastrea la posición que tiene una partícula en el tiempo. Pero es una partícula de fluido. Es como si fuese un móvil, un vehículo. Al vehículo le estamos mirando cómo va cambiando su posición en el tiempo y en el espacio. Pero es del fluido.
En cambio, este otro método, el de Euler, no. Tiene puntos fijos de un francotirador, está lejos del fluido, pero mira lo que le ocurre a todo el grupo de partículas en un momento dado. Es como si sacase una foto. Entonces no logra ver a todas las partículas, pero solamente se concentra en unas cuantas. Y a partir de ellas puede reconstruir lo que le está pasando al conjunto del fluido. Vean, esa es la diferencia. Considera puntos fijos en el fluido. No estudia partículas del fluido, no, sino puntos ajenos. Y averigua lo que les está pasando conforme el espacio es. Entonces, esos dos. Y este método de Euler parece que tiene más potencia en el caso del estudio de los fluidos, porque los fluidos están constituidos por un sinnúmero de partículas. Entonces, parece prestarse mejor al método de Lagrange. Sin embargo, estaba leyendo no hace mucho tiempo de que el método de Lagrange, que parecía que no era el más apropiado para el estudio del movimiento de los fluidos, está cobrando vigencia nuevamente por el poder de las computadoras que actualmente se tienen. Entonces podemos rastrearle a, ¿qué les digo? 10 a las 6 o 10 a las 9 partículas moviéndose en el tiempo, porque las compus lo pueden hacer. En cambio, en el método de Euler es un poco más conceptual, como van a ver, pero se obtiene información similar a la anterior. Ok, como resumen, hay dos métodos para estudiar la cinemática de los fluidos. Uno, el método de Lagrange, que sigue a una partícula, mientras que el método de Euler sigue a una multitud de partículas, pero su debilidad es que es como sacar una foto. Si nosotros estamos satisfechos que para conocer la dinámica del fluido podemos tener una foto, luego después de un delta T otra foto y otra foto y otra foto, podemos conocer aquel. En cambio, el método de Lagrange va a rastrearle a una partícula a lo largo del tiempo, pero para tener conocimiento sobre cómo se comporta la partícula adjunta, tendríamos que rastrearle también a la siguiente partícula y a la próxima y a la subsiguiente, etc. ¿Ya? Esos dos métodos sobreviven en la cinemática. Preguntas quizá. A primeras no siempre es fácil diferenciar esto, no se van a preocupar. Ok. Asociado con el método de Lagrange siempre va a estar la trayectoria. Las dos cosas van juntas. Y dicen, la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones que va ocupando una partícula según transcurre el tiempo. Y ahí ustedes tienen la definición. La variación en la posición que toma la partícula va a depender de la velocidad. Y todo, por supuesto, está expresado en términos vectoriales. Y a la vez es posible admitir de que la velocidad, cómo va cambiando la velocidad, la podemos deducir a partir de la derivación de la posición que va adquiriendo la partícula conforme el sistema de referencia que hemos definido. Diferencial de R con respecto al tiempo. Y para este caso vamos a definir, y para lo sucesivo, de que el campo de velocidades lo podemos expresar así, en estos tres componentes. La velocidad tiene una componente U en dirección del eje X, tiene una componente V en dirección de la vertical, digo la horizontal, y W en dirección vertical. Entonces, I, J, K son los versores del sistema de referencia. Pero la velocidad depende de dónde estemos. Entonces, la velocidad depende de la posición X, Y y Z donde uno se encuentre. Pero como va cambiando esta velocidad, va a dar la oportunidad de que se acelere o desacelere, también va a estar implicado el tiempo. Entonces, en todo momento, para calcular la velocidad, debemos mirar las coordenadas espaciales y la variación temporal. 4 variables independientes. Y por supuesto, por un principio de superposición, podemos considerar que el diferencial de X es igual a U por el diferencial de T. Si ustedes miran arriba, es la composición vectorial nada más de las tres direcciones. Admitimos eso.
Pero así como la trayectoria está asociada con el método de Lagrange, las líneas de corriente más bien están asociadas a Euler. Y las líneas de corriente no es nuevo para ustedes, lo han visto en vectorial y también en cálculo. Miren, esta es la trayectoria de que una partícula, la verde, seguiría en el espacio si es que nosotros la rastreamos a ella. Pero con el método de Euler nada más es sacarle foto en tiempos sucesivos a esa partícula en verde y tendríamos la información que ustedes ven. Trazando una tangente a los vectores rojitos, podríamos nosotros inferir cuál ha sido el trayecto de esa partícula. Y la ecuación de una línea de corriente es la que ustedes observan aquí. Miren ahí abajo. Diferencial de x dividido u tiene que ser igual a diferencial de y dividido v y diferencial de z dividido w. Entonces, esas dos igualdades nos permiten deducir la posición, nos permiten conocer la posición, la forma de la línea de corriente. Inclusive podríamos parametrizar esta y podríamos tener solamente en función del tiempo o de un parámetro S. Sería la curva, una curva en el espacio. Entonces, línea de corriente asociada con el método de Euler. Trayectoria asociada con el método de Lagrange. Y aquí hay algunas cosas que no debemos olvidar. Una línea de corriente es tangente al vector velocidad en un instante dado. Eso es importante. Una línea de corriente es tangente al vector velocidad de una partícula en un instante dado. Por un punto de fluido solo se puede hacer pasar una línea de flujo en un instante dado. Y esa es consecuencia de lo anterior. Miren, por un punto solamente se puede trazar una tangente. No se pueden trazar dos tangentes. La tercera, dos líneas de corriente nunca se interceptan, a menos de que la velocidad sea infinita o sea cero. Por supuesto, son dos cosas que no van. Entonces, dos líneas de corriente no se pueden dibujar interceptándose jóvenes. Pueden quedar muy próximas, mas no se cortan. Pues si es que eso fuera así, o no existiría velocidad o sería infinita. Solamente se puede trazar una tangente en un punto a una curva. Y lo que nos es muy útil y no se van a olvidar, las fronteras fijas de un flujo son líneas de corriente. Es decir, dentro de una tubería, por ejemplo, imagínense, las partículas que están pegadas a la pared están viajando por su línea de corriente. Ellas son condicionadas por las fronteras, es decir, por el tubo de plástico, el tubo de acero. Entonces se consideran como líneas de corriente. Ya, volveré un ratito. Es importante eso. Por una línea de corriente solamente se puede trazar una tangente y esa es la velocidad con que la partícula se está moviendo. La otra es que dos líneas de corriente no se cortan, no se interceptan. Y la tercera, la cuarta, es que las fronteras fijas del flujo son líneas de corriente. Aquí están. Miren, una superficie de corriente es una curva como la azul. Miren, esa curva azul es una curva en el espacio y sobre ella se han dibujado líneas de corriente, las verdes. Miren, sobre esa línea azul en el espacio es una curva. Sobre ella se han trazado líneas de corriente. Entonces dice que esas líneas verdes conforman una superficie de corriente. Pero particularmente es interesante para nosotros cuando la superficie de corriente es más bien cerrada. Es decir, la línea azul comienza en un punto, da curvas y vuelve al mismo punto de origen. Entonces forma un tubo de corriente. Y lo otro, miren, esto es importante. Por definición, no existe flujo perpendicular a una superficie de corriente. Claro, es lógico. A lo largo de esas curvas esas líneas verdes que ustedes ven, las tangentes a las partículas están orientadas por ellas.
No podríamos dibujar una línea de corriente perpendicular a las verdes, pues deja de ser un flujo o deja de ser línea de corriente. Entonces, siempre a lo largo de la línea de corriente está orientada la velocidad. Por lo tanto, no hay ni aportes ni salidas a través de una superficie de corriente. Es como si fuese una tubería, es una superficie impermeable. Solamente hay flujo a lo largo de ella. Ya, esto va a ser sujeto de otra clase, jóvenes. Aunque tal vez lo podamos ver hoy. Sí, miraremos hoy para que la clase lo hagamos con más calma. Entonces vamos a definir la ley de Castelli, un italiano que se había propuso esta relación, pero lo hizo en forma más, ¿cómo decirles? Un poco más, menos elaborada. Ahora matemáticamente se ha formalizado el asunto. Un segundito, por favor. No me puedo quedar.
A ver, veremos jóvenes. Ya, la ley de Castelli. Entonces les decía, esta ha sido lo que les estoy presentando es una formalización matemática que después de mucho tiempo, es decir, después de haberla manipulado varias veces, ahora ya tiene esta forma. Y diremos, sea una superficie cualquiera, como esta S, ya hay un flujo que la está atravesando. Es como si fuese un pedazo de tubería, ustedes consideren, y está fluyendo la agua. Y de pronto con una superficie, con un cuchillo, por ejemplo, cortamos, no perpendicularmente, sino cortamos diagonalmente el tubo. Entonces háganse esa idea. Hay un flujo que está ocurriendo y una superficie cualquiera, de cuya superficie podríamos nosotros conocer su ecuación. Entonces el flujo está orientado por el vector n. Este n versor que ustedes ven ahí es la dirección del flujo. Y no tiene que ser necesariamente perpendicular a la corriente. No, tiene una orientación que es diferente a la perpendicular a S. Entonces se propugna esto, se dice, el flux, el flux, la cantidad de caudal que pasa por unidad de área, miren, el diferencial de área que está en verde acá, ha de ser igual al vector velocidad, que tienen aquí, escalarmente el diferencial de área. Entonces, el diferencial de área, saben ustedes, es el escalar diferencial de área multiplicado por el versor n. Y eso es justamente lo que reemplazamos. Si este concepto lo extendemos a toda la superficie, vamos a tener el caudal total como la sumatoria de todo el flujo que pasa a través de los diferenciales de área y cada uno de ellos por su velocidad, la velocidad correspondiente. A este término integral, velocidad escalarmente el diferencial de área, se le llama el flux. El flux, en este caso, del vector velocidad. En ingeniería eléctrica, en electricidad, se tiene también lo mismo. Hay un concepto asociado con lo mismo, el flux. Flux, una palabra de latín que quiere decir eso, el flujo. El flujo de la velocidad a través de una superficie. Entonces, este es el concepto, jóvenes. Esto no se van a olvidar. El caudal se define matemáticamente como el flux del vector velocidad. Y podemos mirar también esta otra. La primera ecuación la podemos escribir aquí. El vector velocidad, pero esta vez el diferencial de área lo ponemos según la orientación que tiene el versor n por el escalar, es decir, por el número que representa la superficie. Y este producto escalar lo podemos expresar también así, como el módulo de la velocidad a, el módulo de n, y el ángulo que entre el versor y la velocidad existe, el ángulo alfa. Entonces tenemos el coseno. Pero sabemos que el módulo del versor n es la unidad, por eso entonces queda ahí fuera. Al final, el caudal que pasa por esta unidad de superficie va a ser el módulo del vector velocidad, el coseno que forman los dos ángulos y el escalar diferencial de área. Y ahora vamos a mirar este otro. ¿Qué tal si en un tubo de corriente, como hemos visto hace rato, se eligen dos secciones ortogonales? Esta vez vamos a decir que el ángulo alfa no sea cualquiera, sino más bien quede paralelo con alfa. Así como les voy a mostrar. Ahora sí, miren. Es un tubo de corriente que está descrito por las líneas verdes y dos superficies, A sub 1 y A sub 2, pero de manera que ellas sean ortogonales a las líneas de corriente. Miren, ahora sí, N sub 1 que está saliendo hacia la izquierda y está yendo en sentido contrario a la velocidad porque el flujo está entrando al tubo de corriente, son paralelos los dos, o decir que son ortogonales la superficie y la línea de corriente. Lo mismo para el otro lado, solo que esta vez las direcciones van a coincidir. La normal exterior a la superficie A2 va a estar en línea, van a ser paralelos con la velocidad V sub 2, cosa que no ocurre aquí. Cuando está entrando el versor normal al plano, tiene sentido opuesto al ingreso de la velocidad.
Y decimos, en este caso se eligieron como dos secciones perpendiculares, entonces el coseno de 0 es 1. Y decimos, el caudal que está ingresando por el lado de la izquierda, que sea Q sub 1, y lo calculamos como B sub 1 por A sub 1. El caudal que está saliendo por el tubo de corriente es Q sub 2. Multiplicando la velocidad sub 2 por A sub 2 obtenemos su valor. Y bajo la condición de que el tubo de corriente no admite ni cede agua perpendicularmente a ella, entonces necesariamente Q sub 1 y Q sub 2 van a ser iguales. Miren, Q sub 1 y Q sub 2 tienen que ser 0. Digo, tienen que ser iguales. No puede haber aportes ni extracciones. Cuando esto no fuera así, cuando este tubo de corriente se hinchase o se contrayese, o cuando el líquido fuera compresible. Si esas dos cosas pudieran ocurrir, entonces esta afirmación Q sub 1 igual a Q sub 2 dejará de tener validez. Y luego reemplazamos, en lugar de Q sub 1 tenemos B sub 1 por A sub 1, que tiene que ser igual a B sub 2 por A sub 2. Esta es la ley de Castelli. Una cosa que con mucha frecuencia utilizamos en hidráulica. La velocidad sub 1 por el área que está circulando es igual a el producto de velocidad sub 2 por A sub 2. Esto se cumple siempre y cuando el fluido nosotros le consideremos como incompresible. La densidad no varía. Y en los problemas de hidráulica, por lo menos en el ámbito de las obras hidráulicas, esa aseveración es aceptada ampliamente. Ya, hasta aquí preguntas, por favor. ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya, entonces terminaremos nuestra clase con lo siguiente. Estas diapositivas se las voy a poner en Classroom, de manera que no se van a perder de nada. Pero ahora vamos a trabajar en lo que nos resta. Quiero que por grupos, conforme los que hemos formado, trabajemos en esto. Por favor, atienden y anótense esto. Vamos a avanzar en el quinto paso. En el cuarto paso, por grupos, trabajando en los meets que tienen ustedes ya. Verifiquen, creo que lo han hecho el día viernes, una lista de lo que se requiere para resolver el problema. ¿Qué se quiere saber para resolver? ¿Qué se necesita saber para resolver el problema? Eso lo van a escribir, jóvenes. Anótense, jóvenes, no vaya a ser que se confundan. Necesito una lista que me lo anoten. ¿Qué se requiere conocer para resolver el problema? Disculpe, Sí. un ejemplo más o menos de esta lista. ¿Perdón? No. Un ejemplo más o menos de esta lista de lo que nos está dando. Ya, allá. Es una lista de 2 o 3 palabras, no es más. Miren, ¿qué necesitan saber ustedes para resolver el problema? Pero en términos conceptuales, no es que quiero que resuelvan, hagan la ecuación ni nada. Solamente, ¿qué necesitan conocer ustedes, por ejemplo? Necesitarían eventualmente pesar la corona. Necesitarían calcular el volumen de la tal corona. Por ejemplo, necesitarían conocer la densidad del oro, quizá. Necesitarían quizá conocer la densidad del agua. Y luego necesitan ustedes vincular esas variables. Necesitan vincular, por ejemplo, cómo se vincularía el peso con el volumen. O qué harían para calcular el volumen de la corona.
Vean, no les estoy pidiendo que resuelvan ni utilicen ecuaciones, todavía no. Solamente en términos de concepto, ¿qué requerirían para resolver el problema? Recuerden, el día viernes y el fin de semana han trabajado qué cosas sí saben ustedes y qué cosas todavía no saben de este ámbito del empuje del área del principio de Arquímedes. Ya, ahora es más claro. Y como sexto paso van a escribir, anótemelo eso, después de haber trabajado en eso, definan ustedes el problema. Definan el problema. Con palabras suyas, escriban el problema que van a resolver. Les recalco, jóvenes, el paso anterior es escribírmelo, una lista en que ustedes van a notar qué se requiere saber para resolver el problema. Luego, no va a ser más allá de una frase. Definen el problema. En palabras suyas, trabajando todo el grupo y en forma consensuada, escriben la definición del problema. Algunos van a estar en desacuerdo, otros quizás no, va a estar ambiguo, no va a estar bien escrito. Una vez lo repiensan otra vez y lo escriben esta vez el problema. ¿Qué es lo que van a resolver? Y ahora esto para el día jueves. Estas dos cosas lo van a hacer para el jueves. Van a buscar, este es el séptimo paso, van a buscar en internet, en los libros, en donde ustedes gusten, la información para resolver el problema. Entren a internet, entren a Wikipedia, entren, qué sé yo, a donde ustedes gustaren y obtengan la información que les hace falta. ¿Recuerdan? Han hecho una lista de las cosas que no conocen. Ahora están identificando qué se quiere saber. Y luego ahora están puntualizando exactamente el problema que están definiendo. Entonces, para subsanar o para abastecer con conocimientos a ese vacío que existe, ingresen a Internet, jóvenes, y busquen. Busquen todo lo que ustedes en cualquier parte puedan encontrar. Y eso lo presentan, me lo van a presentar otra vez para el día jueves. En este momento es importante los roles que van a jugar el moderador, el secretario y el señor que controla los tiempos. Entonces todos los del grupo van a buscar la información y van a volverse a reunir y van a charlar, van a discutir sobre los hallazgos que cada uno ha hecho. Y con todo lo que han encontrado en la sesión de Meet, van a intentar formular el esquema, primero el problema y después el esquema de resolución. Esos jóvenes. Vamos a dar 3 pasos. Una lista describiendo qué se quiere saber, qué se quiere conocer para resolver el problema. Un otro paso es definir en palabras suyas, con todo lo que han charlado entre ustedes, etcétera, definir el problema lo más preciso posible. El tercero de esos pasos es, ahora que ya tienen muy bien entendido el problema, conceptualizado todo, buscar información. Esto es cada uno. Buscar información en internet, o inclusive tal vez podrían repartirse en el grupo. Por ejemplo, tú buscas acerca de densidades, tú buscas, qué sé yo, volúmenes, cómo se calcula, etc. Pueden repartirse o pueden buscar todos en conjunto. Y luego se vuelven a reunir y sistematizan la información que han conseguido. Esos jóvenes. Para el día jueves. Ahora yo les sugeriría, ingresen al grupo, a los grupos que cada uno tiene, mientras yo reviso,
sus tareas, ingresen a cada grupo y luego, mientras haya preguntas, yo voy a estar atendiéndoles aquí. Ingeniero, el séptimo paso no lo he entendido muy bien de buscar la información. Ah, ya. ¿Eso hay que trabajarlo junto con la lista de que no sabemos o Sí. cómo lo entendí? Ya, con todo gusto lo voy a volver a explicar. Entonces, imaginemos, hasta el día viernes ustedes escribieron las cosas que sí conocen y las cosas que no conocen. Entonces, todavía las cosas están sueltas. Ahora lo que van a hacer es van a escribir qué exactamente se quiere, perdón, cómo o cómo se quiere resolver el problema. ¿Recuerdan cuál es la pregunta que nos hemos hecho al principio? Era conocer si es que acaso el señor le había mezclado oro con otro metal, plata, digamos, para adulterar y obtener un beneficio adicional del que iba a recibir como pago. Entonces, ahora ustedes van a escribir exprofesamente qué se quiere saber para resolver el problema. Y luego, eso está en la cabecita todavía de ustedes, o está en la pizarra que han escrito. Y luego, ahora, ustedes escriben en forma concreta el problema que están abordando. En sus palabras van a escribir, porque es la redacción que hagan les va a dar el rumbo de la información que se quiere obtener. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar. Digamos, ustedes van a escribir, ahora el problema es mandar un cohete a la luna. Entonces, ¿qué información necesitan obtener ustedes? Por ejemplo, necesitan tener cómo la órbita de la luna gira en torno a la Tierra, cuál es la distancia entre la Tierra y la luna. Si tiene que seguir un trayecto directo, tiene que seguir un trayecto el cohete, por decirles elíptico, qué sé yo. Entonces, esas cosas ustedes tienen que, habiendo escrito el problema, ahora ir a buscar en Internet. Busquen, sistematicen la información y para el día jueves. Está bien, ingeniero, gracias. Ok, ¿por qué?
¿Cómo va eso, jóvenes? Ya estamos terminando la clase. ¿Qué dudas existen? Una duda. Eso de Sí. formular el problema y el esquema, un ejemplito más o menos nos puede dar, por favor. Ya. Esa duda tenía de cómo. Claro que sí. Uno es que pueden mirar ustedes el video que les he enviado u otros que pueden mirar en YouTube. Y lo que buscamos en este punto es que con palabras suyas y en base a todo lo que han mirado, las cosas que saben, no saben, el objetivo de esta investigación, escriban el problema suyo. Ven, yo les he hecho una descripción, una introducción de más o menos una plana, relatándoles, les he contado. Y dentro de ello estaba inmerso el problema. Ahora, una vez leído eso y en base a los requerimientos que han hecho, ahora en forma concreta y con palabras suyas, escriban qué es lo que se desea conocer. Y una vez que ustedes lo escriban, se ponen a buscar en Internet las cosas necesarias para resolver esa propuesta, ese inconveniente, esa investigación. Quiero decir, precisar el problema grande que yo les he relatado, lo van a precisar con la identificación de las cosas que saben, no saben, lo escriben ustedes, para luego ir a buscar en Internet los elementos que les hace falta para resolverlo. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Por qué, pues? Ingeniero, nos podemos retirar nomás ya, ¿no? Si no tenemos dudas. Correcto, sí, ya hemos concluido la clase, jóvenes.